Bienvenidos todos a un nuevo directo de Instagram de España Confidencial. Hicimos un rebranding, antes éramos Navarra Confidencial. Pero bienvenidos a un nuevo directo. Yo soy Hugo Estornayolo Silva, soy el corresponsal de España Confidencial para Hispanoamérica. Y el día de hoy tenemos a Andrés Vergara, quien es un consultor y analista económico, financiero y político, que nos va a ayudar a hacer un pequeño análisis postelectoral de la victoria de Guillermo Lasso en Ecuador. Así que bienvenido, Andrés. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Bueno, o sea, solemos iniciar cualquiera de estos videos haciendo que el invitado se presente un poco, diga a la audiencia quién es, qué es lo que hace, cuál es su formación, así que inicia tú. Gracias. Bueno, yo soy consultor. Eh, como consultor, mi especialidad son temas de estudios de mercado, análisis de proyectos, es decir, finanzas y procesos. Eso es lo que yo me dedico. Mis clientes son el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, también conocida como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de Latinoamérica, CAF, que antes era la Corporación Andina de Fomento. Tengo también bastantes consultorías privadas para consecución de créditos, es decir, lo que yo me dedico es a analizar proyectos, ver si es que son viables y después les consigo financistas. Eso es lo que me dedico. Además de eso, soy docente. Soy docente de economía y de finanzas corporativas. En economía es la clase que doy es de economía política. Entonces, eso es lo que yo me dedico para ganarme el pan de cada día, como se dice. Y de ahí soy un tenista empedernido. De hecho, acabo de volver de jugar tenis, que juego todos los días. Y eso básicamente, y tengo 5 gatos. Eso es, eso es mi vida, más o menos. Con respecto a mi trascendencia académica, tengo un máster de Tilburg University en Holanda. Mi bachelor fue en Estados Unidos, compartido con Ecuador, de la Universidad de San Francisco, y con Willamette University en Estados Unidos. Ahí fue economía y finanzas, las dos licenciaturas tengo, y la maestría fue análisis de inversiones. Eso es lo que te puedo decir para la gente que me escucha, que es lo que he hecho. Ahora, como analista político, como tal, no tengo una formación así, pero lo que sí te puedo decir es que he consumido política por los últimos 15 años diariamente, de manera regular. Entonces uno ya aprende bastante qué es lo que, cómo es la estructura del Estado, eh, cómo funcionan los actores políticos, y definitivamente yo, que soy de una posición de economía liberal, quiero o no, ya me tengo que meter bastante y comenzarme a informar mucho de temas de cómo debería funcionar un Estado liberal, y eso incluye definitivamente entender bien conceptos de política, ¿no? De ciencias políticas, como se dice. Entonces, tal vez en ese sentido pueda darles una buena perspectiva sobre qué es lo que ha pasado en Ecuador. Bueno, o sea, es una fuerte presentación sin duda, porque tú te has manejado más en temas económicos y por necesidad creería, o sea, o más bien por contingencia te has involucrado en el mundo político, sobre todo por tu propia afinidad por un modelo económico que es el de la economía de mercado. Pero Sí, ahora, a lo que yo quiero ir exactamente es, cuál es la situación de Lasso antes de la victoria? O sea, tenemos dos momentos, antes de la primera vuelta con números bastante pobres y durante la segunda vuelta con un cambio de estrategia, obviamente, y finalmente la victoria. Entonces, un poco quisiera ver cuál es tu análisis de qué fue lo que pasó con él, antes de ver cuáles son los primeros efectos de su victoria. bueno, hablemos de Guillermo Lasso antes de que sea candidato a cualquier cosa.
Guillermo Lazo se presenta a sí mismo, y no lo dudo, como alguien que nació en una familia de clase media que en su principio tuvo muchos problemas para pagar educación de hijos, tal vez poner un poco comida en la mesa. Y, y en ese escenario, Guillermo Lazo, teniendo 15 años, que me parece que él es el onceavo hijo de 12. Bueno, la cuestión es que son como 10 o 11 hermanos, lo cual me parece algo que hoy por hoy sería impensable. Cuando era muy joven, cuando estaba en la secundaria, me parece, decide trabajar para él mismo pagarse sus estudios secundarios. Imagínate eso, ¿no? Eh, de lo que tengo entendido, le pide un favor al que era o es, no sé si se ha muerto todavía, Danilo Carrera, que era su cuñado, o es su cuñado, no sé, porque ya debe ser bastante mayor, por eso digo, no sé si está vivo o no. Siendo Danilo Carrera una persona que se lo conoce más en el Ecuador por su trascendencia deportiva, ¿no? Eh, y cuando digo trascendencia deportiva es como más como dirigente, hacía, qué sé yo, estaba era parte, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, etcétera. Y él de lo que vivía era siempre tal vez en el mercado de capitales y le había pedido que le dé un trabajo en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Y con eso se pagó. Eventualmente Danilo Carrera, que tenía o era socio del Banco de Guayaquil, que no era muy grande en ese tiempo, le lleva a que trabaje con él a su, a su cuñado también. Y eventualmente Lazo comienza a crecer y el Banco de Guayaquil termina siendo hoy por hoy tal vez del tercero o cuarto banco más grande del Ecuador, lo que le hace a Guillermo Lazo millonario. Después de eso él se involucra en la política en los años 90, siendo funcionario del gobierno de Yamil Maguad y también de Lucio Gutiérrez después. El gobierno de Yamil Maguad, no olvidemos que fue un gobierno donde se dio el famosísimo feriado bancario, donde cayó el sucre, o sea, la moneda que teníamos. El Ecuador es dolarizado. Antes de eso usábamos la moneda que se llamaba sucre. En el gobierno de Maguad se perdió esa moneda. Eh, y yo considero que fue bueno que se haya perdido. O sea, cómo se dio, tal vez el proceso de cómo se dio fue muy duro para los ecuatorianos, ¿no? Se perdió la moneda porque se decidió básicamente de que era una moneda demasiado, demasiado débil, tal vez como la venezolana, como el bolívar venezolano actualmente o como el peso argentino. Se devaluaba constantemente, entonces se dijo esto no va más, vamos a la dolarización. Se perdió la política monetaria. Pero haber llegado a eso implicó depósitos y Guillermo Lazo fue parte de ese gobierno y él se le acusó de que congelaste, te apropiaste de propiedad privada, etcétera. Lazo se defendió esta vida y la otra, dijo que él no tuvo nada que ver, a lo cual yo le creo. Cuando se tomaron estas decisiones, él tenía un cargo de gobernador de la provincia de Guayas, lo cual ese cargo no le daba responsabilidad sobre estos asuntos, pero es algo que le golpeó hasta el día de hoy. Y esto hay que tomar mucho en cuenta. O sea, él les decían básicamente banquero ladrón. O sea, tú estuviste en un gobierno que literalmente se apropió de nuestra propiedad privada, de nuestros depósitos, y eventualmente los devaluaron esos depósitos para cambiarlos al dólar, que cuando se cambió al dólar fue un tipo de cambio bastante, bastante duro. Uh, cuando nos dolarizamos, el cambio era $1.25.000 sucres, pero nunca llegó hasta ese nivel de tantos sucres por $1. Estaba generalmente, claro, los últimos días antes de la dolarización estaba en 16, 14.000. Claro que antes de eso era 8.000, etcétera. Entonces tocaba dar muchísimos sucres, perdón, para obtener dólares. También se le culpaba por eso. Entonces esa fue su trascendencia. Después de eso, tal vez la primera etapa, la primera mitad de los años 2000, él no tuvo mayor ¿qué se podría decir? Posición política, no era un actor político.
Para el 2012 deja la gerencia del Banco de Guayaquil y se dedica completamente a la política. Entonces, para tus oyentes, esto es clave. Imagínate cómo entra. Entra banquero, que seamos honestos. Banquero, si bien es una profesión completamente legítima y yo considero muy necesaria, yo no encuentro que un país se pueda desarrollar sin una banca, sin un sistema financiero desarrollado, incluyente y demás. No es algo que en el imaginario popular tenga una percepción buena. Ser banquero no es algo necesariamente bien visto, no solo en el Ecuador, sino en cualquier país. Entonces él entra con eso, entra como banquero y además de eso, como exfuncionario de un gobierno donde hubo un congelamiento de depósitos, que si bien él se defiende, siempre le asociaban. Entonces, imagínate, era tal vez un candidato que presentaba unas credenciales que no le hubiesen permitido tener mayor trascendencia, porque ya empezaba mal, empezaba con mala reputación. Y con eso se le atacó el correísmo, además, por su parte, desde el año 2007 hasta este domingo, siempre fue poderosísimo, ganaba toda elección que ganaba, la ganaban, y con buen margen. Claro que tal vez al último ya tenían un poquito más de problemas para ganar elecciones, pero siempre fue una máquina electorera importante. Dicho eso, esta fue la tercera vez que se lanzó Guillermo Lasso a la presidencia. Las dos primeras las perdió, contra el correísmo precisamente. La segunda que la perdió ni siquiera llegando a segunda vuelta, es decir, el correísmo en la primera etapa ganó en primera vuelta porque obtuvo en el primer balotaje más del 50%. Después de eso, pierde la elección, la segunda elección contra Lenín Moreno, que es el actual presidente de Ecuador, todavía sigue siendo presidente del Ecuador. Ya con un margen muy estrecho, y hay muchos que dicen, me incluyo, que hubo fraude contra Lasso, es decir, esta no debería haber sido su primera presidencia, sino ya la segunda, ¿no? Porque la otra la ganó. Después de eso, Lenín Moreno tiene una pelea, Dios sabrá por qué, con su mentor, con Rafael Correa, y pierde, y toma una posición muy distante al correísmo. Fue una pelea que al correísmo le golpeó y bastante. Perdieron su partido, perdieron todos a los que yo les llamo testaferros en Fiscalía, Contraloría, todos los órganos de control. Y a Lenín Moreno se le asociaba después, irónicamente, de haber co-gobernado con Lasso, lo cual es chistosísimo, porque si te pones a pensar, él fue su rival en las elecciones anteriores, pero el correísmo llegó a posesionar eso un poco esa idea. Entonces ya te he puesto un escenario en el que se demuestra que Guillermo Lasso no era el candidato a ganar. Banquero, asociado con razón o sin razón con el congelamiento bancario, asociado con Lenín Moreno, que fue un gobierno que tiene una popularidad, está cerrando una popularidad del 5%, tal vez las más bajas de Latinoamérica, ni siquiera Maduro tiene una popularidad tan baja. Una cuarta cosa que es mi opinión, puede ser que mucha gente esté en desacuerdo, y ahora tal vez le dé la razón. En Latinoamérica, un candidato que sea estilo de Estados Unidos, un millonario, etcétera, que haya tenido éxito empresarial, en América Latina no es bien visto. Es muy pocos los casos que eso se dan. Tal vez Sebastián Piñera, que era un empresario exitoso y acaudalado. En Latinoamérica no es bien visto eso. Se le ve como neoliberal, como explotador, etcétera. Entonces, imagínate cómo está llegando. O sea, es lo que se dice en inglés es el underdog. Es el que a quien nadie le da bastante chance. Y llega a estas elecciones. Para colmo, llega a estas elecciones en la primera vuelta con menos del 20% de votación, lo cual representaba la votación más baja que él ha tenido en todas sus elecciones que se ha lanzado. Y no solo que llega con una votación baja, prácticamente no llega a segunda vuelta porque el tercero estuvo a décimas de tomar el puesto de Guillermo Lasso, que era el candidato del movimiento indígena Yacu Pérez. Y Yacu Pérez le acusaba a Lasso de haberle cometido fraude.
Es decir, lo que le hicieron, la cosa de lo que le hizo el correísmo a Lasso en el 2017. Imagínate tú eso. Llega con acusación de fraude, banquero, asociado con otros cosas, con gobiernos del pasado que fueron nefastos, rico. Nadie hubiese creído que podía ganar, me incluyo. De hecho, yo desde la primera vuelta yo dije, ya vuelva a ganar el correísmo, porque el correísmo además es muy bueno ganando. Y entramos en números. Entonces, llega Guillermo Lasso a segunda vuelta con el 20%. El tercero, que es Yacu Pérez, más o menos con el 20%, porque la diferencia es prácticamente igual, estoy redondeando. Llega un cuarto, que es del outsider. A veces ciertas palabras en inglés describen mejor lo que se trata de decir. Discúlpenme a las personas de España que nos están oyendo, pero en Latinoamérica usamos mucho las palabras en inglés. Llega un cuarto que saca 17%, imagínate eso, solamente a 3 puntos de Lasso, que es Javier Herbas de la Izquierda Democrática. Entonces, si te pones a ver, llega Arauz, que entró primero en la primera vuelta con el 32%, Yacu Pérez con el 20% y 17% Herbas, siendo los tres que te acabo de mencionar se podría decir, de la izquierda. Es decir, Lasso, o sea, votaron en contra de la derecha, por no encontrar una mejor palabra en este momento para describirlo, completamente en contra. O sea, llega con 80% que no votó por una posición liberal o de derecha. Era prácticamente imposible que gane. Y sucedió lo imaginable, ganó. Yo lo que creo que la ganancia de Lasso es digna de una película de Hollywood. Tenía todo en contra, absolutamente todo en contra para ganar. Y ganó. ¿Por qué ganó? Aquí ya viene tal vez la razón principal por qué estamos haciendo esta entrevista. ¿Por qué ganó? En números significa que Lasso debe haber obtenido al menos el 10% de la votación de Yacu Pérez, del movimiento indígena, históricamente de izquierda. Por lo menos del 80% de Herbas, cuyo partido es de izquierda democrática. Y de los restantes, de los chiquitos que tal vez eran un poco más, era un 11%, 11-12% eran tal vez un poco más afines, más de la tendencia de Guillermo Lasso, ahí también debe haber sido un 80%. ¿Cuál fue el cambio de primera vuelta a segunda vuelta para que Lasso haya ganado? Lasso abrió su mente, comenzó a escuchar a movimientos que no son considerados conservadores en lo más mínimo, cuando Lasso es bastante conservador. Estamos hablando de una persona que literalmente va a la iglesia todos los días, y no estoy exagerando cuando digo eso, literalmente va todos los días. Es alguien conservador y ya te puedes imaginar cómo eso es percibido. Y captó el voto del tal llamado progresismo. Abrió su mente en menos de 2 meses, logró captar esta votación. Entonces vieron en él no necesariamente como un referente de políticas sociales liberales, pero sí vieron en él alguien que podía escuchar y alguien con el que se podía conversar y con alguien que se podía llegar a buen puerto. Esa fue una razón. La segunda razón es la siguiente. Yo no creo que del 52% que obtuvo Lasso el domingo, la mayoría votaron por Lasso porque creen en Lasso, sino votaron en contra del candidato contrario, que es Andrés Arauz. Y ni siquiera votaron en contra de Andrés Arauz. El domingo en las celebraciones en la calle, cuando ganó Lasso, que yo estuve ahí, no se gritaba estos gritos, estas barras, se podría decir, como estadio de fútbol. No se gritaba, perdiste, perdiste Arauz. Se gritaba, perdiste, perdiste Correa. Arauz siempre se lo percibió como un títere, una marioneta de Correa. Arauz era simplemente una cara, un ejecutor, pero al final de cuentas lo que se asumía es que el que iba a tomar el poder era Correa. Y esto golpeó mucho. El correísmo se confió mucho en creer que la imagen de Correa seguía teniendo la popularidad de años pasados, que era tal vez el candidato invencible, el popular, el carismático, el redentor del pueblo, el líder supremo, que es
la imagen perfecta del caudillo que ha sucedido en Latinoamérica desde el chavismo. Entonces yo creo que fue un voto en contra de Correa. ¿Y por qué fue en contra de Correa? Porque este último mes fue bastante intenso desde la sociedad civil, no desde la campaña de Lazo, desde la sociedad civil, me incluyo. Evidenciar y hacer recordar que en estos últimos 14 años, con más fuerza en los primeros días, perdón, el correísmo tuvo un modelo totalitario, completamente totalitario. Totalitario en el sentido de que se trataba de apoderar de funciones del Estado que no le correspondían al Ejecutivo. Fiscalía, Procuraduría, Superintendencias, etcétera, etcétera. Corte Suprema de Justicia, los jueces, cuando si algo tendría que ser independiente de la función ejecutiva, de la función política, son los jueces. Se comenzó a apoderar y comenzó a estos 10 años unos abusos realmente dignos de película, que le recomiendo a las personas que estén oyendo esto, que vayan a YouTube y busquen Carlos Andrés Vera, Cabos Sueltos. Ahí se describe todos los abusos que hizo bueno, algunos de los abusos que hizo el correísmo. Fueron abusos literalmente de muertes, ¿no? Hubo muchísimos abusos por parte del correísmo con respecto a la libertad de expresión. Bastantes terminaron presos, eran acosados, no necesariamente a un estilo de cubano castrista, que si es que alguien hablaba simplemente le mataban o le metían preso. Aquí era un poco más sutil, pero por la misma línea. Le metían a algún burócrata, alguna autoridad para que le ponga una sanción, para que se calle, etcétera. Pero fueron tiempos bastante represores del gobierno de Correa. Hasta tal punto que el día domingo y ayer, muchas personas de redes sociales conocidos, que son los tal llamados influencers, ya hablaban abiertamente, ponían sus fotos reales, ya se quitaban los users, ponían fotos con las novias, etcétera. Se perdió el miedo. Ya no tengo miedo de enseñar quién soy, porque sé que viene alguien que no me va a perseguir por decir lo que yo pienso. Lo cual a mí me sorprendió que eso haya sido lo que yo creo que fue la ganancia de Lazo, que era el tema de derechos humanos. Yo hubiese creído que en un principio iba a ser el tema económico. Evidentemente, al principio del gobierno de Correa, económicamente él tuvo bastantes ventajas. Entró sin déficit fiscal, entró con bastantísimas reservas, entró endeudándose agresivamente, lo cual, en mi opinión, le permitió comprar popularidad, porque en el Ecuador, como yo creo que tal vez en muchos países de Latinoamérica, la popularidad de los presidentes viene asociada con cuánto cemento pones. Y no estoy exagerando con esa analogía. Pones una carretera, pones un edificio, pones un hospital, pones una escuela, pones un aeropuerto y automáticamente eres popular, porque hizo obra. Ahora, yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero ¿por qué no estoy de acuerdo con esa idea? Esto es un entre paréntesis. Esos solamente son edificios. Una escuela o un colegio o una universidad que tenga un buen edificio no significa que tenga una buena educación adentro. No, para nada, para mí es lo de menos. Que haya una buena carretera no sirve de nada si es que no hay comercio y si tenemos un parque automotor, un costo de vehículos que es altísimo, que dicho sea de paso, en el Ecuador el parque automotor es el más caro de Latinoamérica. Tenemos la mayor cantidad de impuestos para movilidad. Entonces, ¿de qué sirve tener una buena carretera si es que es tan difícil transitar sobre ella? Y yo creo que tal vez eso la gente entendió. Hubo un tema más, que todas estas obras, hidroeléctricas, hospitales, carreteras, tuvieron claros indicios de corrupción, y eso también se le recordó. A pesar de toda esta bonanza, en el gobierno de Correa nunca aumentó el empleo. Y eso, para los que somos de corte liberal como yo, nos dice mucho. Una cosa, no es el circulante lo que genera empleo, lo que genera empleo es el capital, es la producción. En el gobierno de Correa hubo mucho efectivo, pero poca producción y por lo tanto poco empleo. Pero eso no fue el caso, esa no fue la razón por qué ganó Lazo, fue más por temas de derechos humanos. Y si tú te fijas en cómo fueron las campañas, Arauz vendía, eran las banderas, los cánticos, etcétera, con la imagen de Correa o con la imagen de él. O sea, era
se vendían a sí mismos como los candidatos, cuando en el caso de Lasso se vendían banderas del Ecuador, se volvió más incluyente. Entonces, creo que ya he hablado bastante, fue un candidato que llegó con todo en contra para poder ganar. Logró ganar porque supo aglutinar a posiciones contrarias a él, porque la gente creía tal vez que él sí podía representar un cambio y sí se podía hablar con él, a diferencia de su rival. Y también se recordó el pasado autoritario y totalitario del gobierno de Correa. Yo sigo hasta ahora sorprendido, la verdad sea dicha. Hasta ahora no me lo creo, porque para mí, vamos, 14 años que yo siento que el correísmo ha sido invencible, que ganan, que ese discurso izquierdoso, chavista, de lucha de clases ha pegado mucho. Esta vez no fue así, lo cual en verdad me sorprende. Ese es mi análisis de qué es lo que pasó en el Ecuador. El título de esta entrevista, cuando me mandaste el arte, dice, ¿se acabó el socialismo en el Ecuador? Yo no sé si se acabó el socialismo en el Ecuador. Lo que sí sé es que este tal vez fue un golpe durísimo, muy, muy duro, no sé si fulminante, al totalitarismo y al autoritarismo. Pero el socialismo como tal, no sabría decirte. Si es que Lasso tiene una política liberal y le va bien en 4 años, lo cual sería un logro extraordinario, ahí tal vez podríamos tener otra entrevista y hablar de eso, pero por lo pronto no te puedo decir que así sea. Justo quería preguntarte esto porque el análisis que yo había hecho sobre la victoria de Lasso era más bien que él habría logrado consolidar y condensar una suerte de sentimiento anticorreísta y que ese había sido el eje integral de su victoria. O sea, él logró hacer que todas las fuerzas que estaban contra lo que significaba el correísmo se habían alineado con su campaña y obviamente a lo que le habían permitido ganar. Pero tu postura sobre un poco más del tema de que incluyó, él siendo una persona muy conservadora, incluyó a todos estos grupos de minorías que se denominarían progresistas, más bien me llama mucho la atención porque parte de la entrevista es eso, o sea, creemos que con Lasso se acabó el socialismo en el Ecuador y es algo que de hecho se replica mucho en medios internacionales. He visto eso en la Gaceta de Liberósfera, en Bloomberg, pues nosotros mismos aquí en España Confidencial lo publicamos inmediatamente ayer. Y la gran verdad es que tal vez no sea así, o sea, tal vez se venció una forma de socialismo totalitario que era el correísmo, que tenía muchos parecidos con los fascismos de los años 30, como el propio Carlos Andrés Vera explicaba en sus documentales. Creo que en Propaganda es donde eso más se nota. Y la verdad es que no creo que se acabó el socialismo en el Ecuador y Lasso no significa que es el final del socialismo y vamos a tener una sociedad que esté mucho más alineada con o bien la democracia liberal o bien con una suerte de postura de derecha dispersa. Porque él no llegó gracias a la derecha dispersa, sino que llegó gracias al progresismo en muchos sentidos. Y el progresismo, alguna gente lo considera una suerte de nueva izquierda. Entonces aquí va la pregunta de ¿cuál crees tú que sea la influencia de estos grupos progresistas en el gobierno de Lasso, una vez que ya se posesione? Bueno, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo tengo que acotar algo más. Yo no sé si Lasso ganó. Yo creo que sus votantes ganaron, que no es lo mismo. Lo mejor es los que votaron. Somos muy distintos. O sea, como nunca, yo personalmente tengo muchísima afinidad con gente de una posición de izquierda en lo económico, lo cual es completamente lo opuesto a mí. Pero tenemos en común que somos anticorreístas y luchamos por derechos civiles, libertades, etcétera, etcétera. Pero esa parte del socialismo, no sé. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo va a tomar esto Lasso? Ayer tuvo una rueda de prensa, Guillermo Lasso, vino a Quito. Una vez más, capital del Ecuador, porque yo sé que muchos de los que están no necesariamente son ecuatorianos. Agradecer por su victoria, vino a Quito. ¿Por qué? Porque Pichincha, que es la provincia donde está Quito, fue, sin lugar a dudas, la provincia que más votos le dio. De hecho, yo creo que Pichincha ganó, aquí ganó 65-35, entonces vino a agradecer que tal vez la segunda provincia con mayor población del Ecuador, y que tal vez, depende del año, a veces es tal vez la primera.
aquí fue donde ganó. Y ahí en declaraciones, él dijo claramente, en mi gabinete va a haber gente que representa estos grupos, que no necesariamente son con los que yo concuerdo siempre, pero tiene que ser inclusivo, y va a llegar. Ahora, si me preguntas a mí si es que esto va a servir, no sé, porque el mismo Lazo va a tener oposición dentro de su mismo gobierno, dentro de su mismo gabinete. Va a haber posiciones bastante distintas. Y yo creo que el Ecuador hoy por hoy no puede tomar políticas de medias tintas. Tenemos un déficit fiscal del 6%, una deuda que es 60.000 millones, más o menos del 60% del PIB, un empleo bajísimo. Cuando estás tan mal, en cualquier aspecto de la vida tienes que hacer soluciones relativamente radicales y bastante duras. Si es que alguien está con un sobrepeso de 100 kilos, me estoy inventando, tiene que tomar una dieta bastante extrema, tiene que tener una cuestión de ejercicios seguidos. Lo mismo sucede acá. Para mejorarle al Ecuador sí tendría que tomarse medidas relativamente radicales, o tal vez no medidas, pero hacer que la inversión caiga o el aparato productivo sea tan fuerte que se pueda recuperar eso, pero lo cual también es bastante difícil. Y estando en un gobierno que va a tener unas posiciones un poco distintas, va a ser difícil. Lo que sí sé es que si logran, en consenso con grupos de distinta ideología que viene a representar el gobierno de Guillermo Lasso, habrá yo creo, una luz al final del túnel interesante, pero definitivamente va a tener que tomarse decisiones radicales que cuando hay tantas posiciones diferentes va a ser difícil, pero si lo logra, va a ser más impresionante que la ganancia del domingo. Pues sí, a ver, también desde la victoria de Lasso, el día de ayer empezamos a ver ciertas consecuencias a nivel económico. Vimos que cayó el índice de riesgo país para el Ecuador y también que coincidieron los primeros efectos en el cambio de precios por algunas decisiones políticas que tomó el propio presidente Lenín Moreno. Y pues estas primeras reacciones de los agentes económicos ya representan que hay un cambio. Quisiera que tú un poco nos expliques cómo se percibió, al menos dentro del comercio, la victoria de Lasso para Ecuador, sobre todo por el tema del riesgo país y del el precio en los bonos de deuda externa. No nos vayamos muy lejos. En mi caso personal, el día de ayer ya recibí unas 4 o 5 propuestas de temas que estaban parados. Ya oigo que otra vez el sector productivo ya está recibiendo, te quiero comprar la casa, te quiero comprar el departamento. En menos de un día, en el Ecuador mismo, proyectos parados, versiones paradas, se volvieron a reactivar en menos de un día. Ayer una amiga ya me llamó, quiero comprar acciones de La Favorita, que es una acción cuando me refiero es stock, del mercado de valores ya mismo. O sea, hay una percepción de que ahora sí se puede trabajar, y eso fue un día, pero sigue siendo, esto es una primera instancia, hablemos del riesgo país, esto es solamente un día. Los mercados funcionan de manera bastante inmediata y perceptiva. En Behavioral Finance de eso se ve mucho, de que con cualquier anuncio, con cualquier cosa pequeña, se magnifica y automáticamente hay un cambio brusco en un periodo, ya sea para arriba o para abajo. Espero que con esto se mantenga con Lasso, que siempre esté un riesgo país tan bajo como esto, ¿no? Pero hay que recordar una cosa, el riesgo país es un indicador que mide oferta y demanda de bonos soberanos, es decir, del Estado ecuatoriano en el mercado. Sube el precio, baja el precio. Eso es básicamente lo que dice. Yo personalmente no creo que el gobierno de Lasso tenga que seguir en lo que hemos venido estos últimos 14 años de deuda tras deuda, tras deuda, tras deuda, que ya llegamos hasta el punto de que todo lo que se recauda en impuestos en el Ecuador no avanza para cubrir el servicio a la deuda, es decir, intereses y capital. Toca cada rato estar reestructurando para poder seguir pasando. Entonces sí, si bien ha bajado el riesgo país, yo no quisiera que esto tome Lasso como una invitación a que se siga endeudando porque es más barata la deuda.
porque vamos a seguir en el mismo problema que vamos 14 años. Pero si es que se mantiene, si es que él se deja de endeudar, el riesgo país va a seguir bajando, y si mantiene políticas buenas, va a seguir bajando. Tiene una cosa bastante positiva, que es la siguiente: el riesgo país es un indicador bastante bueno y bastante incisivo dentro de las decisiones de las tasas de interés internas que prestan los bancos. O sea, no puede haber una tasa de interés baja en el Ecuador, que tal vez se necesita, si es que el riesgo país es alto. Entonces, una cosa va con la otra. Entonces, eso es bueno. Tal vez el costo del dinero comience a bajar un poco en el país con esto del riesgo país, con esta bajada del riesgo país. Por otro lado, yo tengo clientes que cuando quería hacer préstamos para el Ecuador, para proyectos privados de afuera, estos clientes eran de afuera, inversionistas de afuera, siempre me veían el riesgo país. Ahora que está bajando el riesgo país, puede ser un buen indicador. Mira, estamos mejorando, ya somos menos riesgosos, ya somos más seguros, ven, invierte con nosotros. De hecho, un cliente se me cayó porque el riesgo país se me disparó en ese momento a 14,000, me acuerdo, que era en el tiempo de Correa. Entonces dijo, no, esto era imposible, yo no voy a invertir ahí, por eso me voy a Venezuela, ¿no? Entonces, esas dos perspectivas les veo buenas. Pero respondiendo una vez más a tu pregunta, yo creo que estos indicadores del riesgo país son momentáneos. Los mercados actúan de manera inmediata y hasta cierto punto un poco infantil, pero si se mantiene a lo largo del tiempo es bueno. Ahora, no estoy diciendo que es malo que haya pasado esto. Evidentemente hay una percepción de que ahora sí se puede trabajar, lo que no sucedía en el gobierno de Correa. Entonces, eso, chita, creo que me explayé con la respuesta a tu pregunta. No, está muy bien porque justamente es lo que la gente necesita oír. No es tan fácil entender estos temas, sobre todo porque son cosas que son tan inmediatas que generan una alegría que no es muy racional, no es muy razonable. Pero bueno, ¿qué otras secuelas podemos ver de la victoria de Lazo un poco? Y del propio correísmo, Rafael Correa no tuvo la reacción visceral y agresiva que uno habría esperado y tampoco su candidato, que era Andrés Arauz, más bien actuaron de una manera muy caballerosa, muy democrática, uno podría decir, porque lo felicitaron y pidieron una suerte de clemencia judicial, de que no se los persiga, no se haga prácticas de lofer contra ellos. Entonces, también quisiera que tú expliques un poco por qué crees que se dio esto. Sobre todo cuando la actitud de Correa históricamente siempre ha sido muy beligerante y contra Lazo aún más. Yo a Correa no le creo, pero no le creo por el pasado de él, que tú bien lo acabas de anotar. Yo no le creo a él por lo que decía 4 horas antes de que gane Lazo. 5, 4, 6 horas antes, él ya hablaba de fraude. Él ya hablaba de vamos a defender la democracia en las calles. Vamos a respetar los votos. En una clara actitud de pelea, de que le están haciendo fraude. Entonces, ahí sí era lo que tú dices, en esta onda de bronca, de verborrera, de camorrera. 5 horas después, cuando ya se da cuenta de que la diferencia es tan poca, se olvida de lo que dijo 5 horas antes y ahora dice, sí, por favor, no me persigan, etcétera, que ganen el mejor de los éxitos. A mí eso me parece completamente falso por lo que decía 4 horas antes. Y además, conociendo a la Correa, eso le debe haber dolido bastante y no lo creo. Creo que lo hizo ya porque tiene que ser, como nunca en su vida, políticamente correcto y políticamente responsable, como nunca lo ha hecho, y seguramente no le tocó otra porque ya era su única opción. En el caso de Andrés Arauz, él aceptó la derrota y poco se sabe de Andrés Arauz, la verdad, a pesar de que fue un candidato que llegó a segunda vuelta, muy poco se sabe de él. No sé si es que haya sido genuino o no genuino, evidentemente aplaudo que lo haya hecho, pero para mí lo que diga Arauz o no Arauz es un poquito irrelevante. Para mí es más importante lo que diga Correa, porque al final de cuentas él es el que, como yo percibo, el mandamás del tema,
Y él sí no le creo porque fue una posición completamente distinta a lo que decía antes. Pero bueno, se le aplaude. En el caso de Andrés Arauz, hay que ser responsables y aplaudir su actitud democrática. Que dentro de otros sectores también, y un poco ya yendo a la parte política y jurídica sobre todo, dentro de otros sectores ya se está empezando a promover ciertas reformas. Me acuerdo que en la campaña de Lazo insistían con el tema de que iban a tener en los 100 primeros días todas las reformas necesarias y que el equipo del think tank del que él es presidente de Ecuador Libre iba a trabajar en todo eso. Y pues algunas de las reacciones que yo he visto tanto en la prensa como en redes sociales es que ya se está intentando empujar ciertas reformas para que las instaure Lazo una vez que esté posesionado. Tanto en materia económica, que se quiere obviamente liberalizar más la economía, como en materia social. De las primeras cosas que yo vi fue sobre las cuestiones del aborto y demás. Lazo en su propio discurso de Victoria mencionó que él iba a ser un férveo defensor de los derechos de las mujeres. Entonces, un poco quisiera ver cuál es tu análisis acerca del futuro jurídico en esos aspectos, tanto en la economía como en temas sociales. Verás, económicamente hablando, yo no sé qué tanto Lazo puede hacer, la verdad. O sea, lo que te dice tal vez la tendencia, o sea, tal vez la superficialidad liberal es baja impuestos y automáticamente todo se mejora. Sí, que se baje impuestos es importante, no estoy diciendo que no, pero no es todo. Pero ¿qué tanto puede hacer Lazo? Yo no, yo no sé qué tanto puede hacer. Puede tal vez quitar un poco de trabas, bajar un poco de impuestos, hacer que el productor la tenga más fácil. Y eso lo puede hacer relativamente rápido. Pero yo creo que el movimiento económico no se da tanto por políticas superficiales, sino eso se da a largo plazo, generando bastante confianza, abriendo mercados, etcétera. Y abrir mercados no es así de fácil. Eh, Espero que se mantenga esta confianza de que ahora sí se puede invertir y sí se puede trabajar en el Ecuador. Espero que eso se mantenga. Y asumo que eso va a ser, como tú bien dices, en los 100 primeros días. Va a hacer todo lo posible porque incentivar a que el productor produzca. Desde el lado de vista social, yo no sé qué tanto puede hacer porque mucho de lo que se menciona puede hacer por decreto, tiene que pasar a través de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es para nosotros del Congreso, ¿no? Y ahí no tiene una mayoría, él va a tener que hacer consensos. Entonces, ¿qué tanto puede hacer ahí? Va a ser difícil. Uh, Asumo que va a tener una posición de muchos de programas sociales, de ayudas sociales, tal vez a grupos minoritarios. Pero qué puede hacer ahí, no sé, porque depende de la asamblea. Y un tercer punto, y el que está golpeando a todo el mundo, es el tema del virus, del COVID. Él ofreció en 100 días vacunar a 10 millones de personas, lo cual es bastante ambicioso. Sin embargo, yo, en mi humilde opinión, yo no encuentro que esa es una oferta, si bien es ambiciosa, no le veo tan compleja de realizar, porque lo único que tiene que hacerse es dos cosas: hablar con los productores de vacunas, ofrecerles el oro y el moro para que le provean de la cantidad necesaria de vacunas, y la segunda, distribuirlas de la manera más eficiente posible. No le veo tan difícil, sobre todo para un presidente que se ha dedicado toda la vida a ser administrador del sector privado. No debería ser esto mayor problema, pero espero que lo cumpla. Sigue siendo ambicioso porque no muchos países lo logran y tampoco creo que la producción está tan buena. Esperemos que ahí sí el sector, las farmacéuticas logren producir bastante, ¿no? Pero eso no depende de Lazo. Eso con respecto a tu pregunta. Oh, ya, para ir cerrando, porque generalmente le hacemos de máximo 1 hora los directos de Instagram. Quisiera yo nuevamente hacerte esta pregunta. Con Correa tuvimos un modelo que realmente se acercaba al totalitarismo. Lenin Moreno sirviendo como una suerte de transición y ahora tenemos a Lazo. ¿Cuál crees tú que es la tendencia general que vamos a tener
en el periodo de gobierno de él. ¿A qué se va a acercar el Lasso como presidente? ¿A qué se va a acercar ideológicamente su gobierno? ¿Y a qué se va a acercar realistamente su gobierno? Porque hay que entender que hay cosas que no se pueden ver desde la filosofía y no se pueden ver desde el marco ideológico. Tu pregunta es buenísima. Es buenísima tu pregunta. No sé, me tocaría especular mucho. Evidentemente, bueno, Guillermo Lasso no es un Ron Paul, es político de Estados Unidos. No lo veo, no lo veo tampoco tipo Margaret Thatcher o algo así. Lo veo liberal, sí, pero él entra tratando de aglutinar muchos pensamientos, entonces no veo qué tan liberal pueda ser. Yo creo que en lo económico va a ser bastante liberal, evidentemente muchísimo más liberal que el correísmo. Eh, ¿Qué vaya a lograr? No te podría responder. Creo que va a ser su mejor intento porque a lo menos en lo económico sea liberal. Con respecto a lo social, no sé qué tanto puede hacer porque una vez más está la asamblea. Asumo que va a tratar de cumplir sus ofertas de campaña y comenzar a respaldar, a apoyar a grupos minoritarios que han sido golpeados, de, qué sé yo, adolescentes embarazadas, movimiento LGTBI, etcétera, etcétera. Asumo que sí va a intentar respaldarlos dentro de lo que sus límites ideológicos le permita y acorde a sus promesas. Espero que lo haga. Pero una vez más, si es que lo hace, tal vez la asamblea no le permita mayor cosa. Una vez más, espero que lo haga. Tal vez, si es que Guillermo Lasso tiene un gobierno liberal en lo económico y liberal en lo social, no sea un gobierno de transición, sino sea un gobierno semilla que permita que esto perdure a lo largo del tiempo. Porque yo creo, esa es mi opinión, y espero no equivocarme, que el liberalismo genera más empleo, más reducción de pobreza, más libertades, una clase media más amplia, irónicamente más igualdad. ¿Por qué digo irónicamente? Porque la izquierda vende que la igualdad es lo que hay que seguir. Yo creo que la libertad es lo que hay que apuntar y con la libertad viene la igualdad, no antes. Si es que apuntas a la igualdad y no a la libertad, terminas teniendo más desigualdad. Y muchos estudios lo demuestran. Espero que si es que es completamente liberal, en ambos aspectos, como lo económico y lo social, no sea un gobierno de transición, sino un gobierno semilla de que impulse el liberalismo en un futuro. Y un punto más que me olvidé de decir, es importantísimo que Lasso cumpla una oferta de campaña, que es tal vez el peor problema que tiene el Ecuador, en mi opinión, que es la corrupción. Ya dejarse de estos decretos de emergencia que permiten contratar al Estado a dedo, etcétera, etcétera, ¿no? Espero que eso también cambie, porque definitivamente si es que algo produce más pobreza, más desigualdad, etcétera, peores condiciones para la población, es la corrupción. Eso es algo que en verdad tiene que observar. Estoy bastante confiado de que esto sea así. Espero que sea el caso. No creo que vayas, te respondo ahora sí a tu pregunta, yo no creo que vaya a ser un gobierno de transición. Va a ser de transición, y va a ser simplemente un paso como el gobierno de Macri, si es que no tiene éxito. Pero si en verdad busca estos principios que hablamos antes, no sería un gobierno de transición, sería un gobierno semilla para el liberalismo en el Ecuador. Espero que ese sea el caso, pero todavía es muy temprano para decirlo. Tal vez una última pregunta, porque, o sea, nosotros dentro del diario de España Confidencial tenemos una postura que efectivamente es muy pro mercado, pero nosotros también somos en temas sociales bastante conservadores. Y lo que vemos a Lasso como una victoria justamente por su postura liberal en la economía y por su propio carácter a nivel personal, muy católico. Pero tal vez una pregunta es, si es que Lazo efectivamente se instala y pone las semillas de un gobierno liberal, no solamente en la economía y en lo social, ¿tú crees que habría una oposición conservadora que realmente sea leal y sea... ¿Cuál sería la palabra más exacta para escribirla? Que no sea beligerante, sino que esté dentro de la institucionalidad y que pueda representar a la parte de la población que tal vez no se identifica con la política social que llegue a adoptar.
Por supuesto que va a haber oposición, como en todos los países del mundo, pero no me preocupa más la oposición de los conservadores, sino me preocupa más del correísmo, que a lo menos en lo social son tan conservadores como los curitas franciscanos del siglo XIX. Esos dos puede ser que haya una oposición ante eso. Sin embargo, en lo social, yo creo que Lasso ganó porque los votantes de corte progresista, a lo menos en lo social, fueron los que les dieron la ganancia. Y ellos van a estar muy atentos de eso. Entonces la oposición no necesariamente va a ser contra Lasso, sino va a ser contra todos estos grupos de mujeres, de LGTBI, etcétera, etcétera, que piden un poco más de respeto. Y lo cual puede ser un principio en el Ecuador para demostrar que no necesariamente ser progresista en lo social significa que tienes que ser marxista en lo económico, lo cual generalmente uno va asociado con lo otro en todos los países del mundo. Puede ser que Ecuador sea el cambio de que se puede buscar liberalismo tanto en un lado como en el otro. Espero que sea así. Va a haber oposición, pero si va a haber oposición en ciertas cosas que, que podrían sonar demasiado progres, la misma sociedad lo va a quitar. Ahora, una vez más, yo no sé Lasso hasta qué punto llegue. Yo no le veo a Lasso siendo progresista extremo como, qué sé yo, alguien bien progresista extremo. No le veo tampoco llegando a ese punto. Tal vez avanzando, haciendo avances, sí, pero progresista extremo no lo veo. Es muy temprano para decir. Bueno, yo creo que con eso ya podemos ir cerrando. O sea, ha sido una charla fructífera, sobre todo porque se eliminaran algunos de los mitos que se tiene dentro del espectro internacional sobre la victoria de Lasso y sobre todo porque vamos entendiendo un poco cuál es la historia de él, cómo llegó a ser electo presidente hace 2 días apenas y sobre qué es lo que puede pasar dentro de su gobierno, que todavía es una incertidumbre porque no ha sido posesionado y queda más de un mes para que eso suceda. Entonces, yo te agradezco mucho porque para nuestra audiencia esto es importante. O sea, hay que entender las cosas tanto de la península como de cultural. Así que muchas gracias, Andrés, y espero volver a tenerte en el canal o bueno, en Instagram, pero a otra ocasión también. Listo. Un gusto. Saludos. Gracias por la invitación.